Promesas hay que cumplir y el video anterior que hicimos con Andrés, Andy Faur, el guía de Jerusalén en la ciudad Modín. Sí. Cuando terminó el video prometiste que el próximo video iba a ser en España, más específicamente en Sevilla. Aquí estamos. Estamos en España y estamos en Sevilla. En Andalucía. Me encantó la Buenísimo. invitación, me encantó la idea. Andy, Lujo. me encantaría crear contenido desde acá, Sevilla, y me dijiste el primer tema que tenemos que hablar. Yo te dije, judíos, Inquisición. Dijiste, no, Cristóbal Colón, tengo algo para descubrirte a ti y para descubrir a la gente. Totalmente. Cristóbal Colón, ¿qué más se puede descubrir que la gente no sepa? Digamos que casi todo. No podíamos desperdiciar esta oportunidad, Turco, de estar acá en Sevilla y hablar de Colón, porque atrás nuestro, que ahora seguramente lo vas a mostrar, está la Catedral de Sevilla, donde está enterrado Colón y su hijo, Hernando. ¿Por qué Están acá. aquí? Porque esta era una Él ciudad... era de Génova. No era de Génova. Ok. Ok, eso es lo que se creía hasta hace poco tiempo. Se descubrió que no. Pero no te voy a dar la primicia ahora, te la voy a contar más adelante. Pero ¿Por qué no, está enterrado aquí? porque Sevilla era un lugar muy importante. ¿Está hablando bien? Sí, Ok. seguro. Sí, ¿por qué está acá? Porque Sevilla era en la época donde murió Colón, principio del siglo XVI, era una especie de ciudad capital, un lugar sumamente importante. Y los personajes importantes se los enterraba acá. Hay reyes acá. Hay muchos reyes enterrados acá y su hijo también, Hernando. ¿Y Colón tenía hijos? Colón tenía 2 hijos, Hernando y Diego. Ok, ¿y cuál es el descubrimiento? ¿O me lo vas a contar mientras caminamos? Y bueno, caminemos, es un desperdicio estar acá parados. Ven, ¿Dónde está el carnet que estás aquí contando? No, estamos haciendo un video para YouTube. Claro, no vamos a guiar. Ahora te vas a presentar porque todo el mundo te va a conocer. Vení. Judería encima. No, yo soy Marta. Tú eres Ok, Marta. Somos judíos de Israel y tenemos un canal de YouTube. Y como ves, el último video lo hicimos en Israel y me dijo que me iba a traer aquí para contarme una historia. Cuéntame en 2 palabras algo sobre Cristóbal Colón y preséntate porque es un canal de más de 1 millón de seguidores. Hola a todos. ¿Cómo te encantada. llamas? Marta. Marta. Yo soy Marta, soy guía oficial de la Junta de Andalucía. Estoy esperando aquí a un grupito ahora para enseñaros. ¿Te los llevas aquí al grupito? No, tengo aquí la radio para el grupo. Digo. Porque hay que ponerse la radio. Está muy bien. Sí, para guiar se pone radio acá. En el interior de los monumentos sí. Bien. Porque si no, imagínate todo el mundo también gritando, hablando fuerte. Bien. Pues Colón tiene toda la razón. Sí, no digas mucho porque ahora voy a contar, pero... Vale. Hay un documental muy interesante que te habla un poco de dónde era, porque es verdad que no era genovés. Yo hago visitas con italianos y no les cuento eso. Muy bien. ¿En Sí, serio? cuento ¿No que les era dices? italiano, ya se ponen así un poco... Claro, o al final lo decís ¿no? cuando Sí, ya... No era de Génova, ¿no? ¿De dónde era? No se sabe tampoco muy bien. Y qué más te digo, que era un personaje increíble de la historia, la verdad, que es verdad que muchas veces viene gente y, no, Cristóbal Colón, no, ese americano, no. Genocida y eso. Sí, exacto. Pero realmente hizo algo grande. Yo pienso que hizo algo grande, lo que pasa es que el reconocimiento le vino muy tarde, entonces claro, cuando murió a nadie le interesaba su cuerpo, fue de un lado para otro, murió en Valladolid, vino a Sevilla, de Sevilla a la República Dominicana, de allí a Cuba y después... Y 400 400 años después regresaron los restos aquí. Exacto. Marta, entonces, te agradezco muchísimo. Nada, si alguien... yo perdón la intervención que me si al alguien, si alguien en el mundo va a venir a Sevilla y quiere contactar contigo, ¿cómo hacemos? Te doy mi número de teléfono. Perfecto. Bueno, dale. No, hay un correíto electrónico. Dilo. marticaole, martica con K, @gmail.com. Se van a ganar esta sonrisa de esta sevillana hermosa. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, Marta. Ok, ¿qué te parece si empezamos a caminar? Claro. Qué lindo, me gustó. Sí, me gustó, Andy. Muy bien. Ok, vamos a empezar a caminar. Vamos a contar. Espera. Sí, obviamente que no nos vamos a quedar parados acá. Es una ciudad preciosa, Turco, ¿no? Tiene de todo. Y lo que estás ahora mostrando es la Catedral de Sevilla, una de las más grandes del mundo. Es enorme esto. Enorme. ¿De Europa? Del mundo. Ah, ¿sí? Sí, como catedral, una de las más grandes del mundo. Y acá están enterrados Cristóbal Colón, el hijo Hernando, y Diego, que era decían que era el hermano, pero en realidad era un pariente lejano. ¿Cómo sé todo esto? Marta ya nos dio una primicia. Marita, ¿cómo dijo? Martita. Martica. Martica. Pero es Marta, Martica. Sí. ¿Por qué nos dio? ¿De dónde sale todo esto, Turco?
de un documental que salió hace relativamente poco tiempo de la televisión española, que hicieron durante años investigaciones de DNA para descubrir o para averiguar un misterio que realmente no se sabía exactamente de dónde venía. Como dijiste antes, hasta hace poco se creía que, o la mayoría de los historiadores creían que era genovés. Sí. ¿Sí? Pero había muchas hipótesis. Gente que decía que venía de Extremadura, gente que decía que venía no sé, de Galicia. ¿Pero por qué? Es una época que todo se escribía, todo se documentaba. Claro, sí, parte no. Pero, por ejemplo, es interesante porque escribía en español, nunca escribía en italiano. Si era genovés, tenía que escribir italiano. Entonces, ¿qué hicieron estos de la televisión española, este documental que recomiendo muchísimo, se llama El ADN de Colón o algo así? Hicieron pruebas de ADN para ver de dónde venía. Y sacaron de tumbas de todos lados ADN, sacaron del hijo de Cristóbal Colón, fueron a la República Dominicana, donde también dicen que estaba enterrado ahí, y fueron descartando. ¿Sí? Fueron descartando una hipótesis, eran como 8 hipótesis, una de Portugal, una de acá, una de allá, y fueron descartando una por el ADN, que digamos que el ADN sería la prueba prácticamente refutable, no te voy a decir 100%, sí, porque mañana o dentro de unos años va a venir otra forma de averiguar cosas, y fueron descartando todo tipo de hipótesis, todo tipo de orígenes, y sorpresivamente o no, porque muchos ya lo decían de antes, descubren que el origen de Colón era judío sefaradí. No. O sea, eso con el ADN, ¿sí? De la zona de Cataluña, probablemente Valencia. Una pausa, Andy. Me dijiste que esto es una catedral, sí, pero yo acá veo un minarete. Exactamente, se llama la Giralda. No. ¿Qué pasó? No te voy a contar toda la historia de Valencia porque es genial, pero ¿qué pasa? Acá, hasta 1248, dominaron los musulmanes. Y esto era una mezquita. Y este era el minarete de la mezquita. Cuando vienen... ¿Tan ancha? Sí, era enorme. Por eso te digo, esto era enorme. Enorme era la mezquita. Entonces, cuando vienen los cristianos, como hicieron en muchos lugares, que después vamos a hablar de otras cosas porque tiene que ver con los judíos también, reconvierten la mezquita en iglesia, pero fíjate, arriba, exactamente, el campanario, que con las tormentas, que acá nos estamos arriesgando, que sepa el público, porque hay tormentas tremendas acá, sí. Se cayó una de las partes del... Está cerrado. Está cerrado porque cayó una de las partes del campanario. Un dato que es tan ancho este minarete, sí, porque el imán subía en caballo, para que suban caballo es toda una rampa, no hay escaleras. No hay escaleras, es una rampa, exactamente, para que pueda subir hasta arriba es toda una rampa enorme, tremenda, y por eso es un minarete tan fuera de lo común. Ok, vamos a ubicarnos un poco en épocas. Estamos hablando Colón, Inquisición, judío. Claro. ¿Es verdad ese mito que lo echaron de acá para que se muera en el viaje y no vuelva? O sea... No, porque Colón, como vemos perfectamente, durante 500 años ocultó su identidad perfectamente. ¿Vos te creés que los reyes católicos lo hubieran enviado a España si hubieran sabido que era de descendencia judía o conversa? Sí, obvio para que se muera. No. Si no sabían que iba a volver. No, invirtieron muchísimo dinero y esfuerzo para que vaya Colón a descubrir América, supuestamente. Fue las Indias en realidad, ¿sí? Sabemos que es América. Okay. Colón, te doy así también una pequeña primicia. Colón se creyó que había descubierto las Indias cuando se murió. ¿Cómo las Indias? Él creyó que llegó a la India. Porque ¿cuál era la idea de Colón? Llegar a la India por el occidente. Dar la vuelta. Dar la vuelta a todo. Él se creyó que la dio entera. Por eso se dice indios a... Claro, a los nativos de... A los que encontró ahí. Indios, porque él creyó que llegó a la India. Murió sin saber que había descubierto entre comillas, ¿sí? No vamos a entrar en esa discusión, sin saber que había llegado a otro continente que después se llamó América. O sea que Colón con la Inquisición no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de la misma época, pero... Sí, no. Estamos en plena Inquisición. Vamos a recordar, Turco, 1492, cuando se descubre América, es cuando expulsan a los judíos de España. El límite es muy interesante también, pero va a ser para otro video, te lo prometo.
que el límite para a los judíos para abandonar la península ibérica, España, en realidad sin Portugal, digamos, fue el 1 de agosto de 1492, cuando parte Colón el 3 de agosto, del puerto de Palos, de Huelva. ¿Ok? Pero de nuevo, otro mito. Dicen, había muchos judíos en las carabelas, ¿viste? Sí. En total salieron 90 personas, Turco. En total, las 3 carabelas tenían más o menos 90 personas. Eran muy pocas las posibilidades que haya judíos ahí. Había algunos descendientes de conversos, ¿ok? Sí. Pero no eran judíos, no eran... Sí, o sea... ¿Sabes qué? Si se querían escapar, se calcula que salieron de acá más o menos de la península, se escaparon o se fueron alrededor de 100.000 judíos. ¡Wow! ¿Cuántos entraban en las, entendés? Era ínfimo. Me ibas a preguntar algo. Sí, que cada vez que toco el tema de la Inquisición, sí, se enojan los hermanos españoles porque dicen que Inquisición no la empezaron ellos y que no fue solo en España, que ese fue un fenómeno europeo. Y cuando hablo del descubrimiento de América y hablo de Colón, se enojan los hermanos de Latinoamérica, que no, porque alabamos a un asesino, a un criminal, a un... Ok. A ver, ¿qué podemos decir para que no se enoje? Para que todos se queden contentos. Sí. Para que todos vean este video y salgan felices. Digamos, ¿Okay? Para no ofender a nadie, es verdad. Si es que se puede. Vamos a ver, sí, obviamente. 2 cosas vamos a ponerlo en términos históricos, ¿no? Después cada uno saca sus propias conclusiones, como decís siempre en el video. No vamos a comer ahora, Sergio, nos vamos. No, quiero mostrar el turismo. Ok, te la pasaste comiendo acá vos. Primero, es verdad que la Inquisición no hubo solo en España, es verdad. Hubo Inquisición en Francia, hubo Inquisición en Portugal, hubo Inquisición en Italia. Ok, acá no inventaron nada. Okay. Simplemente que la Inquisición española fue la más, no sé si llamarla potente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en donde se aplicó en otros lugares había pocos judíos. Acá era el centro. O sea, sí vas a ofender a los españoles. Y bueno, que se ofendan, ¿qué vamos a hacer? O sea, es una realidad histórica. Okay. ¿Sí? Y por la Inquisición se convirtieron muchos judíos al cristianismo. Por la Inquisición se escaparon o se tuvieron que ir muchos judíos. Y por la Inquisición murieron en la hoguera también. Y no se puede. Ok. Y Perdón. respecto a Colón en Latinoamérica, ahora no se portó muy bien. Ok, volvamos a Colón. No hay que hacerlo en entonces, monumentos. Colón, sí, entonces ahora que sabemos casi fehacientemente, Turco, que Colón era de origen sefaradí, lo ocultó muy bien. ¿Qué es esto? Es genial. Esto, no sabes, no inventes. No invento, Okay. Me lo contaron. Como hay en Israel. Piedras de molino. Exacto, piedras para molino. En realidad acá eran más para para aceite. Para aceituna. Ok, ¿qué pasa? Mirá la calle como es. Y acá pasaban carruajes. ¿Ok? Pasaban carruajes. Con ruedas grandes de metal. ¿Y qué pasa? Tocaban las paredes y las rompían, las arruinaban. Entonces, para que no las arruinen para proteger la pared. Estaba Perdona, esto. Está disculpa. bien. No, todo bien, ya ni siquiera sé dónde iba, por Colón. Ok. Porque está mal considerado muchas veces claro, en Latinoamérica, que dicen no hacer... Y hubo muchas cosas, incluso se rompieron muchas estatuas y eso de Colón. El tema es que al descubrir América, también, descubrir entre comillas, está bien que nadie se me ofenda, al descubrir América, los españoles, después los portugueses, ¿Por después qué los... entre comillas? Porque nadie no se descubrió, ya existía. Claro. Existía y hubo gente que llegó antes, ¿está bien? No descubrieron nada, simplemente llegaron a América. ¿Sí? Fueron expediciones, sobre todo, de conquista y expediciones de expoliación también, ¿ok? Y de esclavización también, ¿ok? Si bien no te puedo decir que ese era el objetivo principal, pero el objetivo principal era traer de estos lugares, traer de estos lugares oro y plata. ¿Está bien? Y para traer oro y plata había que explotar a la gente del lugar, había que expoliar, muchos murieron, digamos. ¿Sí? O sea, no fue solo Colón, fueron todos los que lo siguieron a él. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día yo creo que se usan términos como genocidio, ¿viste? ¿Sí? Que no es correcto usarlos para aquellas épocas.
¿está bien? O sea, Porque era lo común. era lo que se hacía en esa época. O sea, yo creo, o sea, si vos querés juzgar con términos de aquella época, ¿sí? o Sí. juzgar... es injusto, vamos a decir así, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que lo que empezó Colón, después... Andy, espera, que te tengo una sorpresa. Ok. ¿Qué de todo? Mira lo que te preparé. Ah, mira, hola Andrés. Hola, Andrés. Hola Andrés. Hola Ida. Qué lindo esto. Qué bonito. Entonces... Mirá, hablando de judaísmo. Ah, mira. Sevilla, sí. Acá había una comunidad impresionante. en Creo Morón que también. después, sí. Después seguramente van a hablar de judería y de Si judíos quieren acá. conseguir estos imanes, visiten la tienda Bacari. Claro. Ok. Entonces, sí, es injusto, digamos, es anacrónico, ¿no? Usar estos términos para el pasado. Entonces, digo, o sea, lo que hicieron, vamos a decir, no estuvo bien, pero lo hicieron según sus pautas de aquella época en esos términos. Hoy en día está muy mal visto, obviamente, pero, digamos, hay que ser justos históricamente. ¿Sabes? Sí, obviamente que todo esto que decía, que hizo Colón, obviamente llevó a América expoliación, esclavitud, pobreza, le sacaron todas las riquezas al continente. Por supuesto que sí. ¿Está bien? Pero, bueno, era hace 500 años. No podemos... Buenísimo, Andy, me encantó el paseo. Es Me lindo, encantó ¿no? el tema. No sabía que Colón era casado, que tenía hijos. Sí, o sea, sí, me sí. estás descubriendo cosas. Totalmente. Y que era judío, yo pensé Y que que era ahora, un mito. ahora, digamos, terminamos de develar el misterio, por lo visto. ¿Sí? Era judío, sefaradí, Ahora sí, de la ahora zona sí de Cataluña. se me arreglan un montón de cosas. Ok. Porque ahora sí, si dices judío, podés decir genocidio, que siempre va de la mano, ¿no? Que nos acusan siempre. Bueno, ahora le damos más. Claro, ok. Ok, eso lo vas a borrar, ¿no? No. Ok. Párate aquí, Andy, vamos Dale, vamos. a cerrar el video. ¿Quieres decir algo para cerrar la idea? Sí. ¿Qué me tienes preparado para Sevilla, para más adelante? Uy, después vamos a... esta es parte, esta es como la introducción que ya nos va a llevar a la judería de Sevilla, que era increíble la judería de Sevilla, una de las juderías más grandes de España. Una de las comunidades más importantes que había acá. ¿Y cuál es el mensaje acá? Como siempre, para opinar hay que saber, para opinar hay que estudiar. Y si uno quiere opinar sobre Colón, como decís vos en este caso, estudiemos, pongámoslo en su contexto, veamos qué era, cómo era, pero no lo juzguemos en forma injusta y anacrónica. Simplemente veamos como se dice en hebreo, toda la tmuna, toda la... La última pregunta, Dale. ¿Cristóbal Colón es el nombre verídico de él o es algo que no se sabe? Por lo visto sí, o sea, muchos decían que era Cristoforo Colombo, si escuchaste hablar, que suena o es un nombre italiano, pero por lo visto se lo puso él para ocultar su origen original, por lo visto catalán, ocultarle su origen sefaradí. Y como era un nombre tan común en esa época, por lo visto, se lo puso. Buenísimo, muchas gracias Andy, y a ustedes amigos, gracias por acompañarnos. Disculpen si sale un poco desprolijo el material, pero es material espontáneo, así como sale, de todas maneras no deja de ser profesional y de traerles data y lugares y pasión con la que nos caracteriza. Si es que les gustó este material, no se olviden de regalarnos un me gusta, comentarlo, compartirlo, y a los que no lo hicieron, suscribirse al canal. Lo estamos trayendo a España y gratis, amigos. Los pensamos llevar a más lugares todavía. Muy bien. Shalom, amigos. Nos vemos en la próxima.